Buenas tardes. La verdad que creo que no digo nada fuera de lo normal si comento que estamos todos disfrutando aquí de esta jornada sobre el reto demográfico. Creo que estamos todos aprendiendo mucho, yo el primero. Entonces, sin más demora, voy a pasar a presentarles a los ponentes de la última mesa. Primero de ellos es Manuel Alejandro Hidalgo Pérez, que es secretario general de Economía de la Junta de Andalucía. Él es de Granada, es licenciado en Derecho por la Universidad de Granada y máster en MBA. ¿No? Perdón, disculpe. Manuel Alejandro. He empezado por el último. Un segundo. Él es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, máster de Economía y del programa de posgrado de Economía de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y doctorando en Economía de la Universidad Pompeu Fabra en el 2008. Tras pasar varias agencias del Gobierno, especialmente el Instituto de Estadística de Andalucía, se convirtió en profesor de Economía Aplicada de la Universidad Pablo de la Vide de Sevilla en el 1998. Ha publicado diversos artículos y revistas y capítulos de libros, monografías, y actualmente desarrollaba también investigación en áreas relacionadas con el cambio tecnológico, mercado de trabajo y crecimiento económico. A continuación, voy a presentar a don Joaquín José López Sidro Gil, que es el director general de la Administración Local de la Junta de Andalucía. Él es de Granada, licenciado en Derecho, máster en MBA en Jurídico y máster en MBA también en Urbanismo, Planificación Territorial y Mercado Inmobiliario. Ha ejercido de abogado y inicialmente se estuvo especializando en Administración y Urbanismo. También ha completado su formación con especialización en Derecho Bancario, Reestructuración de Empresas, Due Diligence, Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas, Concursal y Herencias. Y fue elegido concejal de Ciudad en el Ayuntamiento de Huetor Vega y tras las elecciones municipales de mayo del 2015 y ha ocupado puestos de portavocía de este grupo en las últimas legislaturas antes de incorporarse a su cargo. Y ya para terminar, Judith Flores Paredes, que es directora general de los Servicios Jurídicos y de Coordinación Territorial de la FEM. Es licenciada en Derecho también por la Universidad de Oviedo, abogada colegiada, y ha compaginado la abogacía con, entre otras cosas, la siguiente responsabilidad: responsable jurídica de la Oficina del Defensor del Soldado en Asturias, letrada jefa de la Oficina Municipal de Vivienda del Ayuntamiento de Oviedo, jefa de Gabinete Técnico de la Delegación de Gobierno de España en Asturias y concejala del Ayuntamiento de Avilés desde el 99 hasta el 2007. Fue diputada de la Junta General del Principado de Asturias entre el año 12 y el 15 y fue ponente de varias iniciativas, entre ellas el proyecto de Ley de Transparencia y Buen Gobierno del Principado de Asturias, así como de la ponencia especial de la Junta General del Principado de Asturias para el reto demográfico. Bienvenidos a los tres, muchas gracias y sin más demora pasamos a la primera mención. Muchas gracias. Sí. Muy buenas, pues muy buenas tardes y gracias por la invitación y la posibilidad de participar en esta jornada. Al ser la última mesa, asumo que lo que vamos a hacer, al menos yo seguramente voy a repetir cosas que se han dicho, pero intentaré ser de alguna manera, sobre todo rápido por la hora que es y lo que diga pues que sea algo provocador, ¿no? Porque yo creo que es el momento de zarandear un poco lo que son las políticas económicas, porque aquí yo creo que la última mesa tenía como título las políticas para el futuro, para el reto demográfico. Hay que zarandearlas porque yo creo, y al final terminaré también con esto, que evidentemente, y como ha quedado expuesto, y evidentemente nos dice la experiencia, aunque no se haya trabajado de forma definitiva sobre este asunto, estamos perdiendo la batalla contra, sobre todo, no el reto demográfico. En Andalucía tenemos un problema menor en este sentido, lo tendremos más adelante, pero sí en la posibilidad del despoblamiento, ¿no? Fijaros, como muy bien me han dicho, pues yo hasta hace unos meses me dedicaba a mi investigación, por lo tanto soy más académico y más economista que político, pero sí es verdad que una vez llegas
a la Secretaría General de Economía, que en parte tiene mucha responsabilidad sobre lo que vamos a hacer en el futuro, porque nosotros tenemos que diseñar las políticas económicas, en parte también para solucionar problemas que supone el reto demográfico. Sí es verdad que uno siempre ve las cosas desde otra perspectiva, ¿no? Y con esa perspectiva todavía que la tengo ahí, que todavía no me ha desaparecido, que sigue siendo esa perspectiva desde el despacho, de leer, de publicar, de hacer trabajos, pues uno viene con una serie de ideas y que pretende poner en práctica. A lo primero que yo quiero llamar la atención es que evidentemente lo que nosotros pretendemos, yo creo que no voy a sorprender a nadie, es realmente complicado, muy, muy complicado. Voy a poner dos ejemplos de por qué lo que queremos hacer, o voy a explicar unas razones por qué. No estoy diciendo que sea imposible, porque si no entonces nos levantaríamos y nos iríamos ahora mismo, ¿no? Podemos hacer cosas mejores, por supuesto, estamos comprometidos con la solución a los problemas que se están planteando, pero son problemas muy, muy difíciles de solucionar, y por eso tenemos que ser cuanto más originales y más y pretender hacer cosas más innovadoras desde la política, mejor. En primer lugar, la población se fija allí donde se crea valor. Eso es así. Pretender otra cosa es no tener muy claras las ideas. Es decir, donde no hay valor, no hay población. Las ciudades simplemente surgen porque la gente se fija allí porque se genera valor. Las grandes ciudades a lo largo de la historia se generan o se crean, nacen, surgen y se desarrollan porque o bien son nodos de comercios, de comunicación, o porque estaban cerca de algún recurso natural. Cuando ese recurso natural desaparece, la población se dispersa, sino que se lo digan a la gente de Asturias, con el grave problema que tienen precisamente por la desaparición de una parte sustancial de lo que era su sustento económico. Por lo tanto, la población se fija allí donde se crea valor. Con esto terminaré mi exposición de 10 minutos, no voy a tardar más. Fijaros os cuento, hace como un mes leí un artículo científico en donde se demostraba que gran parte de las grandes zonas económicas de Europa estaban todas, absolutamente todas, un 95% alrededor de las antiguas calzadas romanas. Es decir, hace ya 1500 años que desapareció el Imperio Romano y todavía parece que la población sigue manteniéndose en el mismo sitio. Es decir, a la gente le cuesta trabajo moverse, no se va a otros sitios nuevos, solamente se va a otros sitios nuevos si se genera valor nuevo, o al menos se desarrolla alguno que está existente. En Andalucía ya sabéis cuáles son esos ejes, antiguas calzadas también, la Nacional Cuarta, el eje, o algunos ejes que conectan algunas ciudades como pueda ser Granada con la costa, o por supuesto algunas zonas como pueda ser el campo de Gibraltar, etcétera, pero en general casi toda la población o casi toda la economía se genera en unos ejes que llevan más de 2000 años siendo precisamente los ejes vertebradores de la economía andaluza. Intentar generar valor fuera de esos ejes, pues ya podéis entender que puede ser realmente difícil. También otro trabajo, en este caso de unos compañeros míos del departamento, pues demuestran que las diferencias económicas en España están fundamentadas por cómo se hizo la reconquista durante la Edad Media en España. Es decir, a donde quiero ir es a una idea muy sencilla. La economía está muy arraigada en el territorio, de tal manera que si la queremos sacar de ahí, o si no queremos que esté, o que toda se concentre en muy pequeñas o muy pocas zonas, pues tenemos que hacer un enorme esfuerzo para conseguirlo. Por eso insisto de nuevo en lo que he venido a contar desde el principio. Si de aquí pueden surgir ideas que, o ya se están haciendo, evidentemente he estado asistiendo a la última mesa y hay ideas muy originales, por ejemplo el caso de Escocia hay que seguirlo, ¿no? Pero si de aquí pueden surgir políticas que pretendan reducir el trasvase de población desde las zonas rurales hacia las ciudades, por poner un ejemplo, o desde las ciudades del sur, del Levante español no tanto, pero del resto de España hacia Madrid, tienen que ser políticas que posiblemente no sean las mismas que se han venido aplicando hasta ahora, porque no han funcionado o porque no son capaces de hacer lo que pretendemos que hagan. Fijaros también, además, no solamente el problema lo tenemos en España, el problema es global prácticamente. Toda la población se está dirigiendo hacia las grandes ciudades. Por supuesto, en países en vías de desarrollo esto es muchísimo más evidente, ¿no? Porque allí todavía, hasta hace poco, gran parte de la población vivía en zonas rurales, pero la despoblación de las zonas rurales es prácticamente un problema común en Europa, es evidente, ¿no? Por lo tanto, si pretendemos buscar razones idiosincrásicas del territorio nuestro, posiblemente tampoco solucionemos el problema. A lo mejor tenemos que pensar cómo se estructura la economía actual para intentar introducir en nuestros territorios pues efectos
que compensen esa despoblación. A lo mejor la gente se va del campo a la ciudad, ya no tanto porque la agricultura ha dejado de ser el medio de subsistencia de muchas familias en muchas zonas, sino también porque la dinámica actual de la estructura económica o de la economía hace que sea necesario que la población se concentre en zonas como puede ser grandes urbes. Por lo tanto, nuevamente, insisto, tenemos que pensar en cosas diferentes porque también la economía hoy es diferente. Y eso lo estamos viviendo no solo en España, como he dicho, sino en cualquier otro país, Alemania, Italia, Francia, etcétera. Y además, el cambio tecnológico nos puede ayudar, pero a lo mejor tampoco es la panacea. Y quiero explicarme para que me entendáis. Y al finalizar también volveré sobre esto. Hace unos años pensábamos que gracias a la llegada de Internet ahora la gente se iba a quedar en casa, en la casa del campo trabajando. O que la gente iba a decir, bueno, pues me voy a vivir a 60 o 70 kilómetros de Sevilla, o de Madrid, o de Barcelona, o de la isla de Manhattan, porque puedo hacer mi trabajo desde casa. Estamos también con la idea de que el 4G y el 5G en su momento también vendrá a ayudarnos en esto. Por supuesto, nos ayudará en otras cosas, pero precisamente en esto no hay ninguna evidencia de que suceda. Es decir, con el cambio tecnológico lo que estamos observando es que la gente realmente busca concentrarse más en determinadas zonas. Y la verdad, pues dice, bueno, pues no será que la gente se quiere ir a su casa de Cazalla de la Sierra a trabajar y hacer las cosas y mandarlo allí. Se puede hacer, pero si, al final la gente termina volviendo, termina residiendo en las grandes ciudades. A lo que voy es simple y llanamente que, evidentemente, el cambio tecnológico, en este caso las comunicaciones, nos puede ayudar para crear valor, pero no podemos pensar que la gente ahora, como puede estar conectada, puede trabajar desde cualquier sitio. Hay otros elementos que hacen ¿cómo decirlo?, de gravedad hacia el territorio. ¿Por qué la gente, incluso siendo capaz de trabajar desde lejos, por qué muchas veces termina trabajando precisamente en la ciudad en donde está la empresa para la que trabaja, aunque lo haga desde su casa? Porque necesitamos tener un contacto, como se suele decir, face to face. Es decir, al final la gente quiere estar sentada en el mismo sitio, verse la cara, trabajar, después te vas 2 semanas, pero después vuelves. Necesitas estar cerca. Por lo tanto, hay elementos que pensábamos que nos podían ayudar y a lo mejor nos pueden ayudar, pero desde otro punto de vista. Al finalizar diré por qué a lo mejor ampliar la conectividad a las zonas rurales es muy importante, pero no precisamente con este objetivo, sino con otros objetivos que yo creo que son más importantes. Pero bueno, dicho eso, evidentemente el hecho de estar comunicado, y lo dice una persona que ha trabajado desde lejos, en muchos casos, pues también puede ayudar, pero no es lo que va a hacer retener a la población en las zonas rurales. Resumiendo un poco esta pequeña introducción, o esta larga introducción, perdón, la cuestión es qué es lo que tenemos que hacer hacia el futuro, y en eso estamos. De hecho, desde nuestro propio departamento, en la Dirección General de Análisis y Política Económica, lo que estamos haciendo es evaluar todos los análisis que hay hasta la actualidad sobre cómo podemos descansar o hacer descansar nuestra política económica hacia el territorio para resolver, entre otras cuestiones, el problema que supone el reto demográfico. Por supuesto, en Andalucía tenemos este problema, pero insisto, es un problema diferente al que pueda tener, por ejemplo, Castilla y León. Nuestro problema con el envejecimiento existe. Es evidente, porque no somos una región tampoco, pero no tenemos el problema que puedan tener, como se ha comentado antes, otras regiones que puedan ser Asturias, por ejemplo, o Galicia. Tenemos una estructura poblacional menos envejecida, pero que se encamina, evidentemente, hacia ese problema. Esto nos va a obligar, evidentemente, a llevar a cabo políticas de otro tipo. Yo no lo llamaría políticas económicas, pero son políticas sociales con, evidentemente, efectos económicos. Son las políticas de ayuda a las personas mayores, por supuesto políticas sanitarias hacia la ayuda en salud a las personas mayores, por supuesto las políticas de dependencia, que también pueden ser muy interesantes en ese sentido. En segundo lugar, también tenemos un problema de despoblación, pero insisto de nuevo, es un problema ligeramente diferente al resto de España. Cuando uno se pasea por Castilla y León, yo he estado por allí este verano, muchísimas veces he estado, y a mí no me ha dicho mi hija nunca dónde están los pueblos. A mí lo que me ha dicho mi hija es cuándo vamos a llegar al siguiente pueblo. Es decir, recorres kilómetros y kilómetros y ves pequeñas poblaciones, pero no ves mucho más. El verano pasado estuve en Soria y la verdad sorprendía, ¿no? Sorprendía lo despoblada que está esa capital, esa provincia, a la par de preciosa que es, ¿no? Pero la gente no se va a Soria a vivir si no hay una razón por la que quedarte en Soria. Un amigo mío de Soria, que evidentemente vive en Madrid, lo decía, ¿no? Yo me tuve que ir porque aquí no había oportunidad, nuevamente no hay riqueza. Por lo tanto, ese problema no lo tenemos tanto en Andalucía. En Andalucía tenemos una pequeña suerte, y eso también quería yo advertir, lo decimos mucho. Tenemos una pequeña ventaja comparativa que tenemos que explotar. Esa pequeña ventaja comparativa es que Andalucía está como
regada, ¿no?, de ciudades de tamaño intermedio, y esto es importante, y esto es muy importante, y es, como diré más adelante, es la ventaja comparativa que nosotros tenemos que aprovechar desde la Junta de Andalucía para intentar potenciar el desarrollo económico de la región en su conjunto, pero también de las distintas zonas. La suerte que tiene Andalucía, y lo digo claramente, es que no tenemos un Madrid en Andalucía, como por ejemplo tiene Madrid en su comunidad, que es en sí misma la ciudad prácticamente, o la zona urbana, o pueda tener, por ejemplo, Barcelona, Cataluña con Barcelona. Tenemos una Sevilla, una Málaga, pero son ciudades de tamaño intermedio, pero también tenemos una Granada, tenemos una Almería, Jaén, Huelva, Cádiz, además de Jerez, por ejemplo, Lucena, etcétera, etcétera. Son grandes centros de población que pueden servir de sustento hacia una red territorial mucho más dispersa, pero que no necesariamente desemboca en una situación como la que estamos observando en otras regiones. Por lo tanto, el problema en Andalucía es ligeramente diferente a la del resto de España, pero insisto, no significa eso que estemos negando ese problema, sino todo lo contrario, sino que al ser diferentes las políticas tienen que amoldarse a esta realidad. En este sentido, ya entrando en la parte final de mi presentación, ¿qué es lo que podemos hacer para ayudar a evitar, no solo evitar, sino para revertir la despoblación? Pues, como he dicho al principio de mi ponencia, intentando simplificar al máximo, no entendáis mal, pero intentando simplificar al máximo, es crear valor en las zonas rurales, crear valor en las zonas que no son urbanas. ¿Cómo podemos hacer eso? Evidentemente hay varias políticas. Por supuesto, es necesaria una política de inversión. Como diré, no estoy hablando de inversión en infraestructura, que también, y luego lo comentaré, sino inversión productiva. Necesitamos empresas, evidentemente, en las zonas rurales. Si uno, por ejemplo, va a la zona rural, a la Sierra Norte de Sevilla o a la Sierra Sur, o por ejemplo a la Xarquía en Málaga o a la Alpujarra, lo que uno entiende allí es que la gente no se queda si no hay una empresa que genere valor, que pague a su vez unas rentas, tanto al empresario, al autónomo, como a los trabajadores. Por lo tanto, necesitamos invertir, tenemos que facilitar la inversión. En este sentido hay que ser también muy imaginativos. La etapa aquella de crear, y a lo mejor si hay aquí algún alcalde o alcaldesa de alguna zona rural me va a decir qué estoy diciendo, pero la idea esa de crear grandes polos industriales en pequeños pueblos de la zona rural, eso tiene que desaparecer. Lo que hay que hacer es incentivar la actividad autónoma y de emprendimiento. Lo separo por razones obvias, son dos cosas diferentes. Y porque al final esa es la que termina cuajando y la que termina creando empleo. El otro día le dieron un premio en los premios de comercio, que de la Dirección General de Comercio, que se da aquí en mi consejería, a varios negocios en varios pueblos pequeños, uno de la Sierra de Cazorla de Jaén, en donde dos personas pues se habían encargado de crear y fabricar pues paños para bufandas o para prendas de cualquier tipo, y lo hacía con un sello de calidad diferente y con elementos que lo diferenciaban del resto de las bufandas que te puedas comprar, simple y llanamente porque lo hacía a mano, en taller, etcétera. Bueno, esta persona que se dedica a eso pues ha creado un valor diferenciado, y eso le da la capacidad no solo para mantenerse ella, sino para mantener a una serie de familias en su pueblo. Ese tipo de cosas, evidentemente no estamos hablando solo de grandes empresas, sino de pequeños talleres o de pequeñas empresas de 3, 4, 5 trabajadores a lo sumo, es lo que tenemos que generar. Por supuesto, en segundo lugar, tenemos que llevar a cabo grandes políticas de cualificación. Cuando hablamos de cualificación, los economistas no solo hablamos de educación, pero también tenemos que educar a la gente. Distintos trabajos lo que demuestran es que el fracaso escolar es importante en las zonas deprimidas de las grandes ciudades, pero también en muchas de las zonas rurales. Y esto viene motivado por muchos factores. Aquí hay que hacer una inversión diferencial para evidentemente, la gente que se cualifica en esta zona, muchos evidentemente tratarían a lo mejor de terminar su cualificación en grandes ciudades, pero para que puedan volver y crear sus negocios en sus pueblos o en sus pequeñas ciudades, porque evidentemente sin cualificación, y eso lo sabemos muy bien, el emprendimiento suele fracasar. El emprendimiento suele fracasar. Por lo tanto, si queremos que este valor, esta actividad se genere y arraigue en esta zona, necesitamos autónomos y emprendedores que estén evidentemente cualificados. Y sobre todo porque se nos viene encima un reto tecnológico que exige que la gente esté cualificada. Y aquí es donde sí digo que el cambio tecnológico nos puede ayudar. Necesitamos en estas zonas rurales
Conexión, banda ancha, etcétera, porque por ahí muchas empresas generan valor hoy en día. Es decir, muchas empresas conozco muchos casos de pequeñas empresas que estando, por ejemplo, el otro día le dieron un premio a un empresario de un pueblo de aquí de Sevilla, de La Campana, que exportaba software hacia empresas de Nueva York o de California desde su casita en medio del pueblo. Evidentemente eso sería impensable si no hubiera una conexión de banda ancha. Es decir, la banda ancha está muy bien pensar en ella para que la gente pueda trabajar desde su pueblo, pero sobre todo para que pueda vender desde su pueblo. Y esa es la idea principal. Por lo tanto, es fundamental la conexión. Pero la conexión no solo a través de las redes, sino que la conexión también tiene que ser a otros niveles. Y por supuesto, y aquí se ha comentado, necesitamos repensar también las ayudas rurales, las ayudas al campo. En Andalucía tenemos una larga tradición de políticas agrarias que se basan en gran parte, por supuesto, en ayuda financiera a través de programas como, por ejemplo, puede ser la PAC. Y sin embargo, nos hemos olvidado que en las zonas rurales se debe y se puede generar valor más allá de la actividad del sector primario. Un mundo en donde cada vez pesa menos la actividad de sectores primarios. No estoy diciendo que sea simplemente, no es innecesaria, por supuesto, y es necesaria para mantener ya por cuestiones de carácter medioambiental, incluso tienen su valor, pero un mundo en donde prácticamente un país como España, en donde la agricultura pesa apenas un 2-3% de valor añadido bruto, y en Andalucía creo que llega al 5-6%, pretender sacar de esas zonas valor simplemente concentrando las ayudas en este sector nos llevaría seguramente al fracaso. Y en esto yo sé muy bien que la Consejería de Agricultura lo tiene muy claro y lo que se puede hacer y lo que se debe hacer en el futuro en términos de políticas de ayudas al campo es que dejen de ser solo agrícolas y sean rurales, que significa muchísimo más que simplemente mantener a la población en actividades agrarias, sino que la población se mantenga por otras razones económicas. Y por supuesto, y finalmente, buscar nuevos medios de sustento. Os cuento una simple anécdota, no voy a dar nombre ni apellido, evidentemente, pero el otro día nos visitó una empresa que quiere hacer una inversión en una zona rural de Andalucía y la inversión es una inversión potente en energías renovables, principalmente paneles. Bueno, pues nos contaba que la renta a recibir por cada hectárea de las familias que tienen la propiedad de esas hectáreas se iba a multiplicar por 5 simple y llanamente por el alquiler o por el mantenimiento o por las rentas que le iban a traspasar como consecuencia del usufructo de sus tierras para colocar paneles. Simplemente por eso. Evidentemente Andalucía tiene que invertir en economía verde y esto puede ser una oportunidad muy, muy, muy interesante para sus zonas rurales. Y ya para finalizar, entre las políticas que también creemos que son realmente importantes, no solo son las conexiones digitales, sino también las conexiones físicas, las conexiones de toda la vida. Hay que mejorar la conexión, volviendo a la idea anterior de que Andalucía es una región de grandes ciudades conectadas en red. Hay que conectar esas ciudades en red, pero esos nodos que podemos identificar a su vez se pueden convertir en centros de redes más pequeños a otro nivel, en donde evidentemente puedan mantener el sustento económico de familias en pueblos cada vez más pequeños. Sevilla, por supuesto, da cobertura económica a un gran número de pequeñas ciudades, pero a su vez, por ejemplo, por poner un ejemplo, Lucena en Córdoba puede dar también cobertura económica a una serie de pueblos de la zona, con lo cual puede fijar la población al territorio siempre y cuando haya una buena conexión entre entre todos esos pequeños nodos. Buena conexión son mejora de carreteras secundarias, no hemos obsesionado, yo creo que con razón, porque teníamos un gran déficit, pero no hemos obsesionado con autovías, pero a lo mejor hay que empezar a pensar en mejorar y mucho las carreteras de nivel secundario, a la red secundaria de carreteras. Por supuesto, las conexiones de ferrocarril son también fundamentales en cercanías. Y, por supuesto, otras muchísimas políticas. Se ha hablado también, por supuesto, de política de natalidad, etcétera. En eso nosotros, como Secretaría General de Economía, vamos a entrar poco, pero bueno, también se tiene que entrar. Y otras cuestiones. Yo quizás lo dejo aquí. Simplemente he querido un poco soltar cuáles son las líneas principales de cuáles son o cuáles pueden ser las políticas de futuro para fijar a la población al territorio, y no solo fijarla, sino realmente crear valor económico en zonas rurales de toda Andalucía. Yo creo que después, si hay un debate, pues habrá algún momento en donde responder alguna pregunta o alguna cuestión o alguna idea más. Muchísimas gracias. A continuación
Buenas tardes. Bueno, ya escuchando a los anteriores ponentes, secretario general y, bueno, ilustrísimos catedráticos, jefes de servicio, no quiero redundar en lo que ya se ha comentado, pero sí quiero bajar un poco a lo que sería la práctica que nos estamos encontrando en administración local, ¿vale? Lo que nos hemos encontrado cuando hemos llegado en estos meses, a dónde queremos ir y lo que ya estamos haciendo. Es decir, lo que nos encontramos cuando estamos hablando de despoblación, de poblamiento, resulta que, bueno, que es teoría, te empieza a coger manuales, te empieza a coger ilustraciones, transparencias, pero mucha teoría y al final dices, bueno, ¿y yo qué hago? Es decir, aquí nadie hace nada, pero hacemos mucha teoría y esa es la realidad que nos estamos encontrando. Quiero ser un poco frío en este caso y, como ha dicho bien anteriormente mi compañero, provocador, porque claro, llevamos 6 meses de gobierno, 9 meses de gobierno, pero la realidad es la que es. Es decir, la despoblación, desde mi punto de vista, y el despoblamiento existe. Ese problema existe y ahora voy a explicar el por qué lo entendemos así de la Dirección General. Es un problema que existe, es un problema que hay que erradicar y hay que ayudar a los ciudadanos que se encuentran en esos municipios, en esos territorios que realmente se están dando cuenta de que los servicios se van. Muchas veces decimos que no hay servicios. Oiga ustedes, hay servicios, pero es que los servicios se van. Los médicos, ¿para qué van a ir a un pueblo en la Alpujarra, en Granada, en la Sierra de Huelva, si resulta que hay 3 pacientes? Pues mejor que vayan a la comarca, al partido judicial, a la cabecera, mejor que vayan allí, el médico deja de ir. Menos gasto, pero al final el pueblo se va quedando sin población. Y eso es realmente lo que nosotros nos estamos encontrando desde la Dirección General. He traído una transparencia, pero un poco escuchando a los anteriores ponentes, quería también hacer esta reflexión. Es decir, tenemos un problema grave, el problema es muy grave. Y, de hecho, las 2 últimas reuniones que tuvimos en el Ministerio de Políticas Territoriales, que hay aquí compañeros que asistieron, estamos esperando todavía las conclusiones del Gobierno. Las conclusiones del Gobierno. Y permitidme que os diga, como estoy en el apartado de retos políticos, las conclusiones del Gobierno que no sé si llegarán. Es decir, no sé si van a llegar las conclusiones del Gobierno, de qué Gobierno y cuándo van a llegar, o si se van a cambiar las reuniones que nosotros hemos tenido, el contenido que hemos trabajado, se van a modificar y vamos a tener otro contenido aparte que no nos vale lo que anteriormente se ha trabajado. Esa es la realidad de lo que nos estamos encontrando en la administración local. Entonces, a partir de ahí, ahora en la transparencia, os iré indicando el acuerdo que hubo en el Consejo de Gobierno de 9 de julio de este año, PP Ciudadanos, que realmente ha sido el origen, ha sido el único acuerdo del Consejo de Gobierno que realmente está intentando estudiar, analizar y sacar conclusiones para erradicar lo que es la despoblación. Esa es la realidad. Pero ahora cuando veáis, resulta que es que la Unión Europea desde el año 2001 están trabajando. Están trabajando el año 2001 y nosotros vamos a entrar en el año 2020. Y ahora tú, ¿cómo le explicas a un ciudadano que vive en una zona que se está despoblando? Oiga usted, eso, pues mire, pues lo mejor es que se quiere ir todo el mundo a la ciudad. Pues mire, es que aquí no hay ganadería, es que aquí no hay agricultura, es que aquí no hay oficios. Pero bueno, aquí no hay nada. ¿Por qué no hay nada? Porque la Administración no lo ha hecho, la Administración lo ha dejado caer. Desde mi punto de vista, entiendo que se podía haber hecho mucho más. Y, de hecho, nosotros estamos cambiando políticas de subvención dentro de lo que es administración local, estamos cambiando objetos de subvenciones dentro de lo que es administración local y, además, estamos intentando que se aplique la ley. Algo tan fácil como aplicar la propia ley que nosotros, PP, Ciudadanos, aquí en Andalucía, no lo ha aprobado, que venía de antes. Y esto no es una crítica, estoy hablando de realidades. Yo no estoy criticando a nadie, pero estoy hablando de realidades objetivas, realidades jurídicas, realidades legales. Es decir, aquí en Andalucía se defiende la autonomía local. Yo no estoy en contra de la autonomía local, pero también hay entidades locales que ustedes saben que son los ayuntamientos, consorcios, mancomunidades y comarcas, por poner un ejemplo. Esos son entidades locales, tienen personalidad jurídica, pueden actuar. ¿Por qué no actúan? Porque no hay cultura del funcionamiento, de la gestión de ese tipo de entidades locales. Nadie ha ido a formar a nadie, pero nadie ha ido a formar a nadie porque resulta que viene recogido en la ley, pero nadie se ha preocupado de desarrollar esa ley y ver cómo se puede implantar en un territorio. Yo estoy hablando desde el punto de vista de administración local, desde el punto de vista de lo que nosotros podemos hacer desde la dirección. Entonces, llega un momento que dice uno, pero bueno, vamos a invertir allí dinero, pero ¿ese dinero realmente va a llegar al buen fin? ¿Va a servir para algo ese dinero o son parches? Entonces, ahí es donde entra Consejo de Gobierno, el trabajo que se está haciendo, y vamos a intentar entre todas las consejerías aunar esfuerzos para llevar políticas realmente interesantes a aquellas comarcas, a aquellos municipios, a aquellas zonas geográficas que realmente lo necesiten y puedan hacer a lo mejor un conjunto de actividades que realmente les llegue a los ciudadanos. ¿Por qué? Porque ya el problema no es que se van. El problema está en que hay mucha gente, hay muchos ciudadanos y ciudadanas que quieren volver a su municipio.
Allí viven sus padres, viven sus abuelos y diremos, oye, pues mira, qué bien, ¿no? Viven tal, pues se quieren allí vivir. No, es que realmente a lo mejor le gusta ese oficio que tenían sus padres, le gusta el oficio que tenían sus abuelos, le gusta la actividad que había allí industrial, porque la ganadería, la agricultura es una actividad industrial también, no solamente son las fábricas. Entonces, nosotros, ¿por qué no ayudamos también a que se vuelva por parte, que haya un retorno por parte de esos ciudadanos a los municipios? Por eso estamos también desde la Administración local y desde las diferentes consejerías de la Junta de Andalucía. Es decir, yo voy al ayuntamiento, visito el ayuntamiento porque quiero un diagnóstico cara a cara con los alcaldes, con los equipos de gobierno. Oye, ¿aquí qué está pasando? ¿Por qué habéis bajado el padrón en 100 habitantes? ¿Por qué habéis bajado el padrón en 130 habitantes? ¿Por qué quedáis 50? ¿Por qué quedáis 50? Entonces te empiezan a explicar y, pues mira, Joaquín, pasa esto, ¿cómo nos podéis ayudar? ¿Qué pasa? Las naves de actividad industrial resulta que están en desuso, se están cayendo, los tejados tienen goteras, las casas, como bien ha dicho antes la consejera, muchas veces las propias viviendas tienen goteras, no tienen acceso a minusválidos, entonces se van a pueblos más cercanos y donde hay más vecinos. Pero ¿qué pasa? Que ese municipio desaparece. Y ahora yo digo, desaparece. Otro problema más, ¿pero hay cultura en España para que desaparezcan los municipios? Porque España, si estamos hablando que se desarrolla la autonomía local, ¿hasta qué punto estamos entendiendo que se deben desaparecer o eliminar los municipios? Nosotros no tenemos esa cultura. No tenemos tampoco cultura de agrupación de municipios, porque de hecho lo que yo también me estoy encontrando en la decisión general es que los municipios quieren segregarse. Es decir, cuando hay un municipio que tiene una idea diferente o hay una serie de vecinos, se quieren segregar. No vamos a la fusión de municipios, vamos a la segregación de municipios. Entonces dice uno, bueno, entonces, ¿cómo se puede resolver esto? Pues nos encontramos en el año 2013 una ley de racionalización y de estabilización que recoge que quiere potenciar las comarcas. Las comarcas, pero no las comarcas como la entendemos ahora. Ahora tú dices la comarca de Carmona, la comarca de Archidona. No, eso no son comarcas jurídicamente. Eso son comarcas porque, bueno, en el argot se habla de esto, una comarca, una zona geográfica que, bueno, que tiene sus similitudes, pero eso no es una comarca. Una comarca viene regulada en la ley y tú puedes ahí tener sinergia económica, sinergia de médicos, de sanidad, de educación. Pero claro, ahora llego yo y me encuentro con que estoy todos los días reteniendo mancomunidades, que otra entidad local, mancomunidades son entidades locales, le estamos reteniendo dinero. ¿Por qué? Porque no gestionan. No se cree en la mancomunidad, no se cree en el colectivo. Entonces, si no creemos en el colectivo, ¿cuál es la solución? ¿Dar dinero y dar dinero? Yo creo que tenemos que empezar a crear ya una cultura realmente de agrupación, de colectividad que se ha hablado aquí. Es decir, todo eso hay que empezar a crearlo ya, porque es que si no, de verdad, va a ser muy complicado erradicar este problema. Este problema, o sea, si no tiene solución, a mí me da igual tener 100 millones que 200 millones que 300 millones. ¿Qué hago? Lo pongo en esta comarca, en esta, en la otra, pero ¿qué estoy creando? Yo no estoy creando nada, ese dinero se gasta. Pero ¿se ha creado algo? ¿Hemos formado a los demás para crear algo? Porque también hay que formar. Hay cargos eléctricos que nunca han sido alcaldes. Si no han enseñado a nadie a gestionar, ¿cómo te van a gestionar nada menos que para evitar la despoblación de su municipio? Si a lo mejor no saben gestionar el presupuesto, porque nadie lo ha enseñado. Todos no lo sabemos sabiendo, nadie nace sabiendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Llega un momento que dice uno, muy bien, la despoblación existe, ¿vamos a solucionarla? Sí. ¿Vamos a intentar solucionarla? Sí. Pero aparte de dinero, se necesita cultura, se necesita formación y que los medios de comunicación, en vez de tanto criticar y tanto ver los problemas, que empiecen también a dar las soluciones que damos los políticos. Vamos a buscar formación, vamos a ayudar en la formación y que se crea en la formación, ya sea online o presencial, pero que realmente se crea en la formación, porque sin formación tú puedes tener todo el dinero que quieras que te pueda arruinar. Y eso es así. Yo estoy en municipios que te encuentran que están bloqueados en presupuesto. Y me dicen, hay autónomos que quieren montar la actividad ganadera de una actividad ganadera. Crearíamos riqueza, crearíamos impuestos para el ayuntamiento, ingresos para el ayuntamiento. Vendría la familia suya a vivir aquí, su vivienda la arreglarían. Pero resulta que están bloqueados los próximos 10 años. Y estoy hablando de la Sierra de Almería. Entonces, ¿qué hace con ese alcalde? Busca una orden ministerial que le solucione el bloqueo del presupuesto. Pero ya está. Pero el problema lo siguen teniendo los vecinos. Entonces, o llegamos a una solución de verdad, de consenso y de cultura, o de formación, o el dinero que demos, lo damos realmente, vamos a decirlo que un poco así. Entonces, creamos proyectos por zonas, porque yo creo que hay que crear proyectos por zonas, crear proyectos por comarcas, pero todo eso, claro, debe de ir un poco de la mano con los alcaldes y que el alcalde vecino limítrofe con el otro alcalde que tiene el mismo problema no se estén tirando los trastos, porque si te están tirando los trastos, ese colegio que hay ahí
ese centro sanitario que hay ahí no va a funcionar. Y tú no puedes tener un centro sanitario para 200 habitantes, otro centro sanitario para 200 habitantes, porque es inviable. Entonces, el problema que tenemos en España realmente y en Andalucía es bastante complejo de solucionar. Ahora bien, si me preguntáis, ¿tú crees en la solución? Yo sí creo en la solución, porque tenemos los instrumentos necesarios para poder transmitir que se puede realmente volver, no ya irte, sino volver a tu municipio. Y muchos jóvenes quieren volver a su municipio. Aquí lo estaba escuchando esta tarde. Oye, yo vivo mejor en un municipio, yo vivo mejor en un pueblo, yo vivo mejor en un pueblo, y yo también. Yo también tengo casa en un pueblo de 100 y pico habitantes en Granada. Y se vive en la gloria. Ahora, claro, yo no busco un médico, el colegio resulta que van los primero de primaria, segundo de primaria, tercero de primaria, cuarto de primaria, quinto de primaria. Claro, dices, no, pues para eso lo llevo a Granada. Entonces, vamos a intentar dar solución a todo eso, pero también vamos a ver que los alcaldes también, de alguna forma, nos ayuden a darle solución a todo eso. No me vale contar una ayuda puntual, como ahora comentaré, a un pueblo para que monte esa ganadería. Muy bien, vamos a ayudar a lo mejor a un colectivo, 10 personas, 15 personas, 20 personas, pero realmente no estamos ayudando a una comarca. Al final se van a los partidos judiciales, realmente son los grandes, donde están los juzgados, donde está realmente el centro económico de esa región. Pero como en España no estamos para eliminar municipios, pues entonces vamos a ayudar a lo que estén, se consoliden. Y ese, desde luego, que es el punto de vista que tenemos desde nuestra Dirección General y es donde estamos intentando trabajar. Vamos a lanzar cursos de formación, vamos a ir por provincias, vamos a hablar con las diputaciones, porque, claro, me encuentro también que llego y digo, ayudas que da la Administración local, y veo ayudas que vienen del año 2002. Y esto no es una crítica. Yo no estoy criticando, estoy dando datos objetivos. Año 2002. Y dice uno, pero vamos a ver, desde el año 2002 al 2019, dando la misma ayuda. ¿Y qué se ha conseguido? Pues no hay un análisis. Yo no digo que no haya servido para nada, pero es que no se ha analizado qué se ha conseguido con esa ayuda del año 2002 al año 2019. Entonces, fijaros qué problema. Y dice, bueno, pues vamos a cambiar esa ayuda. El PFEA, que hemos estado hablando aquí antes, ya está hablando el viceconsejero. Resulta que nunca un director general antes había ido a una provincia, a una capital, Granada, Málaga, Almería, se lo había recorrido, había hablado con los diferentes directores de allí, responsables, y había dicho, oye, ¿cómo estáis gestionando este dinero? ¿Cómo se está gestionando este dinero? ¿Y sabéis lo que me he encontrado? Es demoledor. Es demoledor. O sea, es alucinante. ¿Sabéis lo que me encuentro? No te preocupes, esto viene en la ley. Digo, ¿en qué ley? Dice, en la del año 99. Y digo, la del año 99. ¿Y hay que se recoge? Hombre, los criterios de reparto. Digo, ¿pero qué criterio de reparto? Punto A, B, C y D. Y lo demás queda al arbitrio del consejo pertinente de la provincia, de la capital de la provincia. Y dice, pero bueno, ¿y qué habéis modificado en todos estos años? En 20 años. ¿Qué habéis modificado? ¿Para qué vamos a modificar si nos va bien? Si nos va bien. Pero vamos a ver, ¿cómo que os va bien? Claro, estáis dando dinero, os va bien, pero ¿dónde lo estáis destinando? ¿Qué habéis conseguido con este dinero? Porque claro, nosotros damos 60 y tantos millones, pero es que el Estado da otros 100 y pico millones. Y las diputaciones también dan dinero. Entonces, con todo ese dineral va bien la cosa. Bueno, pues ya está. Es que la damos en la sierra tal. ¿Para qué vamos a cambiar los criterios? ¿Qué hemos hecho? Vamos a las distintas reuniones y dentro de nuestras delegaciones territoriales queremos que una persona vaya a los consejos comarcales. Y en esos consejos comarcales que se debate qué proyectos son los que hay que destinar ese dinero, pues bueno, con ese dinero a ver si interesa hacerlo como se está haciendo, si interesa crear grupos, si interesa mandarlo a otro sitio. Pero claro, ¿qué pasa? Que el que está recibiendo dinero durante 20 años, ¿cómo le vas a coger y va a decir ahora, ya no te doy dinero? Ahora se lo voy a dar al otro que tiene despoblación o al otro que tiene un problema económico o al otro que tiene inundaciones. Entonces, la verdad es que es un poquito complicado, como no pongamos todo de nuestra parte, esto no es decir, la Junta de Andalucía, el de Estado, el Gobierno, lo vamos a solucionar. Esto no se soluciona solamente con dos instituciones. Ya voy acabando, porque es que es un poco por poner en el tema de diputaciones, que es importante, porque al final es lo que está gestionando. El tema de las diputaciones. Resulta, las diputaciones, la ley de 2013 tiene hasta competencia hasta 20.000 habitantes, como bien sabéis. Competencia municipio hasta 20.000 habitantes. Pero si yo estoy dando subvenciones hasta 20.000 habitantes, ¿me lo quería explicar qué hago yo dando subvenciones hasta 20.000 habitantes, las diputaciones dando subvenciones hasta 20.000 habitantes, y resulta que están duplicadas, muchas de ellas? Pero vamos a ver, ¿eso en qué cabeza cabe? Tendremos que dar subvenciones destinadas una a una cosa y otra a otra cosa, porque para eso la ley también lo recoge y te dice, la Junta de Andalucía tiene como potestad el seguimiento de obras de las diputaciones y que le den el control de las diputaciones. Nunca se ha hecho. Pues hemos puesto nosotros en marcha, hablar con los presidentes de las diputaciones, que nos digan qué obras y qué subvenciones se están dando con esos hasta 20.000 habitantes, para nosotros no duplicar subvenciones por un lado, y por otro lado,
subir el número de habitantes y de poblaciones que puedan ser destinatarias potenciales de subvenciones. En un caso lo vamos a subir a 50.000 habitantes y en otro caso 80.000 habitantes, porque es que ciudadanos y municipios en Andalucía no son hasta 20.000 habitantes, hay muchos más. Ahora, los 20.000 habitantes tienen problemas. Vamos a sentarnos, tan difícil es sentarnos. Oye, pues no nos sentamos. Es que no nos sentamos tampoco. Entonces dice, bueno, yo quiero solucionar un problema solo. O sea, la Junta de Andalucía sola, que hay 8 diputaciones con un gran presupuesto. Yo creo que es responsabilidad de todos solucionar este tema de la despoblación. Y ya por último, por ir un poco terminando, nosotros vamos a incluir, para que veáis dentro de las subvenciones, vamos a ampliar número de subvenciones con el mismo dinero que había de antes, vamos a ampliar subvenciones por necesidades de los ayuntamientos, vamos a ampliar número de habitantes por municipios y además vamos a parametrizar las subvenciones con una tabla objetiva del dinero que se da, por qué se da a ese municipio. Porque hasta ahora estaba llegando allí a administración local y resulta, que yo no estoy diciendo nada, estoy diciendo cómo se trabajaba. Resulta que llega allí a administración local y claro, y te llegan las subvenciones y el primero que llega se la lleva. Entonces, me encuentro con municipios que yo voy y resulta que tiene un alcalde que está con un técnico y ya está, porque el secretario es una acumulación de otro municipio. Y ahora resulta que, claro, esa persona para montarte un expediente puede tirarse 2 meses, el otro que se tira 5 días porque tiene más habitantes, tiene un secretario allí, pues resulta que se lleva la subvención cuando el otro necesita más. Oye, concurrencia competitiva, valores objetivos, con intervalos de valores, y ahí damos las subvenciones que haya que dar. Y estudiar la subvención y trabajarla. Y si no se puede, pues se quitan subvenciones y se destina otro dinero, se manda a otra consejería. Pero que no se puede dar el dinero por darlo, porque al final no resuelve ningún problema. Y eso es realmente lo que nosotros nos estamos encontrando ahí. Entonces, el tema de despoblación estamos trabajándolo, nuestras subvenciones van destinadas a despoblación y, de hecho, para este próximo año vamos a incluir criterios de despoblación en casi todas las subvenciones que vamos a otorgar, porque creemos en que hay realmente que ayudar a los municipios. Y luego me gustaría, en una siguiente parte, diputaciones y crear agrupaciones de ayuntamientos a través de las comarcas, como bien te dice la Ley 2013, para que entre todos se pueda realmente dar solución a esto, porque al final somos los ciudadanos los que queremos vivir en los pueblos. O sea, es así de fácil, ¿no? Y no quiero, al final traía las transparencias, pero claro, ya me he ido encendiendo y... y nada más. Muchas gracias, Tristán. Agradecimiento, por supuesto, a los profesores de las Heras y Ayuso por invitar a la Federación Española de Municipios y Provincias a participar con vosotros y a compartir con vosotros pues esta tormenta de ideas. Un agradecimiento que hago extensivo a la Consejería de Presidencia de la Junta de Andalucía, contándoos una cosa, un pequeño secreto que no es tanto, y es que el consejero de Presidencia, don Elías Bendodo, anteriormente presidente de la Diputación de Málaga, ha sido, lógicamente, miembro de la Federación de Municipios y Provincias y en aquella parte que le tocó participar en los órganos de gobierno, entonces fue una parte decisiva, Andalucía también, en representación de sus ayuntamientos y diputaciones, para aprobar las medidas, las estrategias y las líneas de acción que la Federación Española de Municipios y Provincias pudo presentar a la toma en consideración de las distintas administraciones, algo que explicaré más tarde. Querido director general, escuchando tus palabras, pues no sé si seguir hablando de despoblación o seguir hablando del régimen local y sobre todo del marco normativo que, como bien decía la alcaldesa de Cazalla, ahí arriba la veo, pues ha impactado mucho en los ayuntamientos, en los gobiernos locales, empezando por la Lrsal, que afortunadamente y desde el punto de vista estrictamente jurídico ha sido casi abrogada por el Tribunal Constitucional por la vía de la jurisprudencia que todos conocemos. Pero bueno, dicho todo esto, y porque quedan estas ideas para el debate posterior, no voy a estas horas de la tarde, no voy a abusar de vuestra paciencia, de vuestra capacidad de resistencia por acompañarnos hasta la sesión en su última hora, pero sí quiero explicaros y daros un poco algunos datos que nos van a ayudar a comprender, a entender nuestro mapa local, que no es un mapa local, lógicamente, ni unitario ni uniforme, es un mapa local complejo. España tiene 8.131 ayuntamientos. Es verdad que son unidades municipales, unidades administrativas,
pues muy numerosas. No sé si más o menos proporcionalmente hablando que los 36.000 de la República Francesa o los 8.002 de la República Italiana. Esta es nuestra realidad, tenemos 8.131 municipios. Por razones históricas, por razones políticas, por razones de división administrativa y probablemente por razones también de configuración, de ordenación territorial y de configuración y ordenación del asentamiento poblacional. De esos 8.131 ayuntamientos, más del 90% tienen menos de 20.000 habitantes. Aproximadamente unos 5.000 tienen menos de 5.000 habitantes y unos 1.800 tienen menos de 100 habitantes. Son estos últimos los que por razones de población consideramos que están en riesgo de despoblación. Esta es la realidad de nuestros ayuntamientos y esta es la realidad de nuestra organización, de nuestra ordenación política y administrativa. Ocurre además que sobre estos ayuntamientos, sobre este mapa local, y según el Gobierno de España, según el Comisionado para el Reto Demográfico, en estos 20 primeros años que estamos a punto de cumplir del siglo XXI, el 63% de nuestros municipios han perdido población. De ellos, el 46,8% lo han hecho en una proporción exponencialmente grave, entre el 10 y el 50%. Es decir, desde 2011, 6.516 municipios pierden población en nuestro país. En cuanto a la densidad, como bien había explicado anteriormente Miguel Ángel, el 48% de nuestros municipios está por debajo de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado. El 78% de los municipios españoles, incluye esto todos los umbrales de población, tienen saldo vegetativo negativo, que así lo presentan en estos primeros 20 años del siglo XXI. ¿Y cómo se traduce esto en las cuentas de la Federación Española de Municipios y Provincias? Se traduce en que 5.120 municipios pierden población continuadamente en estos 20 años. Se traduce en que el 20% de la población, perdón, el 80% de la población española ocupa y vive en el 20% de la superficie nacional, o inversamente podemos decir que el 80% de la superficie nacional está también en serios y graves riesgos de despoblación. Esto produce una disfunción en el mapa local y en el régimen local y municipal español realmente grave. Produce disfunciones territoriales, poblacionales, económicas, competenciales. Supone, por lo tanto, que estamos, sí, ante un reto de país. Y esto requiere, sí, una respuesta de Estado. Solamente la respuesta política desde las administraciones públicas puede abordar el problema al que nos enfrentamos como país y como Estado. Me ha producido mucha satisfacción escuchar a la consejera de Ordenación Territorial y Presidencia de la Comunidad de Galicia, de la Xunta, con quien coincido en el ámbito nacional, en la estrategia que se está elaborando, cuyas directrices además han sido publicadas, como todos sabéis, en marzo de este año por el Consejo de Ministros, y como digo, con la que coincido junto con otras comunidades autónomas, incluida esta, la Junta de Andalucía, que se ha incorporado a la elaboración del pacto. Porque lo más satisfactorio de ese foro, de esa respuesta política que queremos dar todas las administraciones, es el consenso. Afortunadamente, y sin que esto sea muy común en nuestro país, hay consenso, hay un amplio asentimiento en considerar y en coincidir en el problema al que nos enfrentamos. Por primera vez, en un documento de Estado, que son las directrices iniciales, las directrices provisionales de la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico, en la que participamos todos los niveles de administración, y aquí quiero recordar que los ayuntamientos también somos Estado. El artículo 138 de la Constitución, como bien sabéis, dice que España se organiza en municipios, en provincias y además en las comunidades autónomas que adquieran, lógicamente, este estatus a través de sus respectivos estatutos. Pues como digo, en esa mesa del Estado y para el Estado que conformamos todas las administraciones públicas se ha conseguido una cuestión y un elemento extraordinario, excepcional, y es el asentimiento, como os digo, el consenso de todos los territorios autonómicos y locales, de todas las fuerzas políticas, indistintamente de los partidos a los que representan, para considerar que nos enfrentamos a un reto de Estado,
a un desafío como país y que solamente como país y con todos los elementos del Estado podemos afrontarlos. Pero también me cabe la satisfacción de deciros que cuando fuimos a esa mesa nacional, a esa mesa estatal, la Federación Española de Municipios y Provincias ya había hecho sus deberes, al menos los deberes de primaria, porque llevábamos un documento consensuado también por todas las fuerzas políticas con representación en la Federación Española, donde los alcaldes y alcaldesas decidieron durante más de un año estudiar el problema que afectaba a sus territorios, a sus municipios, a todos ellos, independientemente de su tamaño, de su superficie, de su extensión, de sus estructuras técnicas, municipales o económicas. Y durante más de un año, como os digo, lideraron en una mesa, en una comisión de expertos, en el seno de la Federación Española de Municipios y Provincias, un documento que es lo que llamamos el documento de la FEN o la estrategia de la FEN, con las líneas de acción y con el recopilatorio de las medidas que los gobiernos locales consideramos que debemos, como Estado, acometer y enfrentar para poder revertir esta situación, que no en todos los casos sea reversible, porque somos conscientes de que habrá situaciones de no retorno. Como os digo, ese documento, que es fácilmente accesible para todos vosotros, los ayuntamientos en particular, y para el público en general, porque está publicado en la página web de la Federación Española de Municipios y Provincias, planteaba sobre todo dos cuestiones de calidad y de cualidad del documento. En primer lugar, las líneas necesarias y las líneas que más acertadamente podían acometer y enfrentar el problema, y sobre todo una cuestión de metodología, una cuestión de procedimiento, sabiendo además que es un documento de partida, es un principio de acción, no es un documento final, porque como alguien dijo en las palabras que me precedieron en el uso de este turno, no es una cuestión a la que demos solución en un inmediato y un breve plazo de tiempo. Un desafío de país al que nos enfrentamos y que nos viene atacando y que nos viene afrontando desde hace más de 50, 60, 100 años, según los territorios, incluso desde una cuestión histórica consolidada de la Edad Media, como bien decía Javier y algunos otros, no se va a solucionar en una legislatura, ni en 2 legislaturas, ni probablemente en 3 legislaturas. Mirad, Francia en la posguerra, en la segunda posguerra mundial, entendió el problema, pero no porque tuviera un mejor oráculo, una mejor bola de cristal, no porque supiera que iba a sufrir riesgos demográficos, fue una cuestión práctica y sobre todo fue una cuestión trágica. Era la sangría de la posguerra, de la situación bélica que vivían. Y Francia comenzó a atajar el problema en los años 50. Francia, que no pierde población, hay algunas regiones que sí están atacadas del mismo problema que nosotros, pero supo enfrentar la situación y supo enfrentar y afrontar aquellos horizontes como lo que es Francia, desde un sentido nacional, desde un sentido de Estado y sobre todo concitando las voluntades de todos los agentes. Y es lo que España, es lo que nuestro país entendemos los gobiernos locales, debemos hacer. Entendiendo también que además en la cualidad de las medidas que la Federación Española de Municipios y Provincias adoptamos, debemos atender, debemos comprender y debemos entender cuáles son las características y las singularidades de cada territorio. Como os decía, ya sabemos que hay situaciones de no retorno, hay situaciones irreversibles, pero en la mayoría de los casos, en la mayoría de las situaciones, incluso las más gravemente afectadas, son situaciones que se pueden revertir. Para ello, ¿cómo lo quiere enfrentar la Federación Española de Municipios y Provincias? Y no os voy a relatar las 79 medidas porque, comprometiendo la brevedad, que no estoy cumpliendo, Tristán, lo sé, pero sí que quiere acometerlo con un procedimiento, con una metodología que es la metodología de los gobiernos locales. Porque, como insisto, siendo Estado o formando parte del Estado y no pudiendo hacerlo en solitario, sin duda son los mejores conocedores de lo que ocurre en sus territorios, de los problemas que afectan a su población y conociendo el mundo municipal, conociendo el mundo local, te aseguro, director general, que tendrás unos excelentes colaboradores en tus alcaldes y alcaldesas y en tus diputaciones provinciales para enfrentar y afrontar el problema. También
tienes un aliado excepcional, como es la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, que es también socia hermana de la Federación Nacional, y que a través de su documento, de su estrategia, de sus medidas que han sido elaboradas también desde el consenso hace unos meses, pues están deseosos y están ansiosos de mostraros y de enseñaros a la Junta de Andalucía, al Gobierno autonómico, para que podáis empezar a compartir las soluciones y a caminar juntos. Y como os decía, entre el procedimiento que la Federación Española de Municipios y Provincias, y acabo así Tristán, entiende que debe afrontarse el problema que nos ataca, que nos enfrenta. Entre otras muchas, yo quiero destacar dos fundamentalmente, y me refiero a la respuesta política, que es al fin y al cabo cómo se llama y cómo se titula el epígrafe y el enunciado de nuestra mesa, de nuestra última sesión. Fundamentalmente con una gobernanza multinivel. Esto lo veis, lo conocéis por los documentos de gobernanza que se están elaborando. Solamente concitando y solamente concordando todas las escalas de actuación podemos atajar el problema. Lo decía también antes Javier desde el Gobierno de Aragón. Tenemos que trabajar en las escalas. No todas las soluciones son las adecuadas para todas las medidas. Todas y cada una de las escalas requieren una solución y una particularidad seguramente distinta en la adopción de las soluciones adecuadas. Debemos de liderar conjuntamente todos los agentes locales, provinciales, autonómicos y estatal. Debemos abordar juntos y de forma concordada y de forma, sobre todo, consensuada el problema. Es fundamental para introducirlo en la calidad y en la cualidad de cuantas medidas queramos adoptar en este aspecto. Y después, la Federación Española de Municipios y Provincias ha dejado encima de la mesa del Gobierno de España, así ha sido aceptado por las comunidades autónomas, todas ellas que están en el mismo foro de la Estrategia Nacional, que el impacto demográfico tiene que introducirse en nuestra gestión pública, en nuestras acciones de gobierno. El impacto demográfico tiene que estar presente, al igual que otro tipo de impactos normativos, en la producción de nuestras normas. El impacto demográfico, al igual que el impacto de la memoria económica, de la memoria ambiental, del impacto de género, tiene que introducirse en la elaboración y en la producción normativa, en las distintas escalas, sea en la sectorial de las comunidades autónomas o sea en la estatal, que armonice y que cree de verdad, y por una vez, a ver si de esta vez es una auténtica legislación básica para el régimen local. Y en tercer lugar, esta escala tiene que trascender el problema y la política, la acción política, la acción de gobierno pública española. En el próximo acuerdo, en el próximo marco presupuestario y de asociación de la Unión Europea, como bien adelantaba Miguel Ángel anteriormente en su exposición, tiene que incorporarse el impacto demográfico y los riesgos demográficos que atacan a todo el continente, al continente europeo, en la próxima configuración y en la próxima gestión y cogestión de los fondos comunitarios, porque no es una cuestión solamente de dinero, es verdad, no es solamente una cuestión de dinero, es una cuestión de configurar entre todos la estructura presupuestaria, la estructura de política de cohesión que nos viene dada por la Unión Europea, pero que todos aportamos y en la que todos estamos colaborando, lógicamente, para llevarla a cabo, y porque va a afectar a nada menos que 8 o 10 años de las políticas públicas en nuestras administraciones. Por lo tanto, gobernanza multinivel, donde todos los agentes de la acción pública, de la acción gubernamental, local, autonómica, provincial, intermedia, sin olvidarme de las diputaciones, de nuestras diputaciones, y estatal, estemos en la misma concordancia de voluntades, con la misma finalidad. Debemos incorporar el impacto demográfico en nuestra acción pública, en nuestra acción de gobierno, en nuestro marco normativo y, por supuesto, en nuestra ejecución presupuestaria, y debemos elevar este discurso, debemos depositarlo ante la mesa de las instituciones europeas, al mismo nivel que el resto de las políticas estructurales, exactamente al mismo nivel. Europa envejece tanto o más que Japón, con una diferencia. Japón no tiene problema de población y Europa tiene un problema
grave de tasa de reposición poblacional que dentro de unos años hará cambiar o hará tambalear, cuando menos, los pilares básicos del estado de bienestar, de cohesión social y territorial que ha caracterizado los últimos 50 años de construcción europea. Por lo tanto, desde los gobiernos locales solicitamos, reivindicamos, exigimos, lógicamente lucharemos por el liderazgo de nuestros representantes locales y municipales en la configuración de estas políticas y, por supuesto, seguiremos reivindicando el papel que los gobiernos locales tienen en el conjunto del Estado, porque, como decía al principio, los ayuntamientos también somos Estado. Otra cosa es que nuestro recorrido, nuestro reconocimiento todavía le queda un poquitín más para ser tan Estado como el resto. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Judith. Abrimos un brevísimo turno de preguntas. ¿Sí? Un poco rápida, sobre todo dirigida al director general, el señor López Sidro, sobre la cuestión de las administraciones locales y la comarcalización. En primer lugar, la comarcalización de cara como instrumento de ordenación del territorio orientado a una política de desarrollo que permita efectivamente la recuperación del equilibrio normal, ¿no?, de una población que pueda incluso llegar a crecer. Lo que tiene que partir es de la funcionalidad del territorio y, por lo tanto, de una planificación adecuada, de una categorización de los distintos asentamientos y de partir, digamos, de aquello que tiene sentido para los que viven en ella, la capacidad de trasladarse fácilmente dentro de ese ámbito comarcal, la habilitación de procedimientos adaptados a esa realidad de una movilidad interna, y podríamos pensar en esas comarcas como ciudades rurales, que a fin de cuentas es de lo que se trataría para romper el localismo que hace inviable cualquier planteamiento sensato. Entonces, esa ciudad rural en la que se tiene que convertir la comarca, como toda ciudad, tiene un centro administrativo, económico-financiero, si se quiere, tiene asentamientos industriales quizás en otra ubicación y residencial pues en otros. Y cada pueblo pues puede ser como un barrio con una determinada especialización dentro de su ámbito. La segunda cuestión es que incluso sin que exista una correspondencia administrativa entre la comarca funcional y la comarca administrativa, se puede operar, y de hecho en Escocia lo han hecho así. En Escocia, de hecho, tienen muy pocos municipios. En toda Escocia hay 32 municipios y en las tierras altas solo 7. Y con todo y con eso, esa concentración no les sirvió para atajar el problema realmente, porque al final las comunidades locales eran las que se sentían abandonadas o en peligro, independientemente de que hubieran concentrado en una sola autoridad local toda una serie de poderes. Por lo tanto, fue esa coherencia en la forma de organizar el territorio la que abrió posibilidades. Y desde la experiencia de Aragón, en donde sí que tenemos una red de comarcas administrativas, también hay diferencias. Y esto es muy importante las referencias que he hecho a la cuestión de la educación, de la formación para ello. En Aragón las comarcas, hay unas que funcionan como un tiro y otras que son un fracaso. Y habitualmente hay dos rasgos que además están asociados, que son las que marcan la diferencia en favor de las que triunfan. Y es que, uno, suelen ser comarcas que tienen una red social interna, es decir, hay una comunicación tremenda, han conseguido romper las barreras locales y han trascendido de ellas a través de redes de cooperación y comunicación, sobre todo pues entre su sector empresarial, etcétera, y con una buena comunicación con sus poderes públicos. Y la segunda es que, y a veces como consecuencia de ello, son aquellas que tienen una visión para su comarca, que tienen una estrategia y una visión y por lo tanto una misión. Aquellas otras comarcas que carecen de esa visión de qué hacer con la comarca, de cómo se utiliza, sencillamente pues son un desastre que sirve para ponerse dietas, para acudir a las reuniones los que van allí y todos para casa. En definitiva, bueno, eso es lo que quería compartir nada más. Una cuestión, sí, Judith, rural proofing es el tema que ahora mismo está ocupando varias direcciones generales de la Unión Europea.
Rural proofing es sencillamente la prueba del algodón de la normativa que se haga en cualquier ámbito, qué impacto tiene en el medio rural y en la recuperación de su tono económico, social, demográfico, etcétera. Eso va a ser el signo de los tiempos en los próximos años. O sea que si miramos a la bola de cristal, vamos a hablar de rural proofing en el futuro, lo llamaremos de alguna manera en castellano, supongo, en gallego, en aragonés y en catalán y en vasco, pero hay que llamarlo de una manera que sea efectiva para que podamos funcionar con ella. Gracias, perdón. Bueno, una pregunta, lo siento. Hola, buenas tardes. Yo hablo desde mi consejería y como funcionaria en la experiencia que a lo mejor en el tiempo nos ha hecho ver las situaciones que tan acertadamente el secretario general como usted han descrito, lo han hecho tal como ha sucedido. ¿Cómo haría ese confrontamiento cuando se han presentado autónomos, que es donde se ha dado la clave? Si vaya a revisar proyectos que se habían asentado en los cajones y no habían salido a la luz, empresarios o gente del campo que realmente han abierto empresas. Vaya a hacer ese esfuerzo por decir, bueno, vamos a hacer esta gestión rápida y vamos a ver a esas personas, esos emprendedores autónomos que realmente querían demostrar su valía. Simplemente, y es cortito, es decirle que habéis dado con el clavo de la situación, emprendimiento, que es lo que necesitaría. Gracias. Hola, simplemente quería ver si podían informarnos. En nuestro entorno europeo se caracteriza a los países más prósperos, el norte de Italia, Francia, Alemania, por un hábitat disperso, donde tiene un gran peso la economía circular, con zonas agropolitanas, cogiendo el término que utiliza Jaime Izquierdo, el asturiano, el comisionado ahora para el reto demográfico. Pero todo ello tiene una base. Lo primero es que está basado en esas zonas rurales y urbanas, ese binomio urbano-rural, basado en la innovación, no solo entendido de base tecnológica. Nosotros entendemos la innovación del desarrollo rural en poner en los territorios lo que no tiene el territorio. Ya es una innovación, no hay que descubrir la pólvora para que sea innovación. Es un concepto revolucionario, pero tiene 25 años ya de vigencia en la Unión Europea. La formación, la gobernanza, en fin, todo lo que hemos hablado, los servicios básicos, todo eso es lo que favorece ese hábitat dispersa con esa economía circular en el corazón de ese hábitat dispersa. Pero para ello se necesitan dos cosas, y una es simplificación administrativa. Cada día que acabamos de venir de tener una charla muy interesante en Bruselas con la Comisión, con la DG Agri, y yo me he echado a temblar porque siempre están diciendo, bueno, esta sí toca, esta vez toca descentralización y simplificación administrativa, y lo cierto es que cada vez es peor. En el marco actual ya es agobiante, ¿no? Pero luego, aparte de eso, nosotros tenemos también el mandato de la Unión Europea del bottom-up. Utilizamos esa metodología desde hace 25 años, funciona muy bien y es lo que empodera al territorio y a su gente, porque además, mejor que en el territorio no se saben las carencias y hacia dónde se quiere ir. Voy a poner ejemplos que además están ligados con las nuevas tecnologías. Hay comarcas, por ejemplo, mineras, en donde la extracción de mineral ya no es rentable, pero la extracción del mineral que conocemos. Y a lo mejor lo que hay que hacer son desarrollos científicos y tecnológicos para búsqueda de otros materiales que sí sean interesantes y que puedan poner en valor nuevamente esas explotaciones que ahora mismo no tienen viabilidad económica. Y lo mismo ocurre por ejemplo, con la agricultura, que evidentemente es una base importante de nuestra economía. Pero, por ejemplo, en Almería ha habido un gran desarrollo ligado al desarrollo tecnológico, por ejemplo, pues del control de vectores de plagas a través de vectores biológicos, ¿no? Bueno, pues todo eso
crean economía, crea tejido social, crea innovación, pero claro, necesitamos, por un lado, simplificación, ayudas que no signifiquen nada más que ayudas, quiero decir, que no sea parte de esas ayudas a las empresas, parte de la cuenta de resultados, porque entonces no serían viables. Y finalmente, crear remanentes, de alguna manera, remanentes económicos para la inversión en el territorio. Eso es muy importante también. La base del capitalismo, la creación del remanente para poder invertir. Si no tenemos remanentes porque estamos agobiados y llegamos con lo justo, pues claro, ¿eso en qué lo puedo traducir a lo mejor yo? Una fiscalidad adecuada para las zonas rurales, donde me permita, en condiciones de competencia leal, pues a lo mejor tener una mejor base competitiva para poder invertir. Y lo último, todo esto no sirve de nada si no tenemos indicadores para medirlo. Indicadores. Yo llevo 20 años trabajando en desarrollo rural y siempre me encuentro, esto es como, yo soy como el director general, venimos de Granada, de nuestra facultad, la primera lección de Derecho siempre en todas las asignaturas, las 25 asignaturas, era los principios generales del derecho, ¿no? Siempre, empezamos siempre igual. Aquí ocurre igual, sin indicadores no hay nada que poder medir, no hay nada que poder cuantificar, no hay nada que poder hacer. Por ejemplo, llevamos 25 años sin medir, por ejemplo, el impacto que tiene en la agricultura, por ejemplo, el histórico, el pago de las ayudas al histórico, que es el histórico, las ayudas de la agricultura al histórico es un pago que se hace por el hecho de haber recibido un pago históricamente. No tiene más base que esa. Es decir, si tú has recibido en los últimos 20 años un pago, pues tienes derecho a seguir recibiéndolo. Eso se ha medido el impacto que tiene en la economía, en la creación de riqueza, etcétera, etcétera. Y sin embargo, por ser algo habitual, tampoco se ha vuelto a medir, porque no hay indicadores que midan la eficacia de esa política. Y como eso, pues como mucho. A mí se me ocurre, por ejemplo, ¿por qué no medimos con datos fiables, por ejemplo, el consumo eléctrico que lo ponga a disposición de la administración y de los ciudadanos las eléctricas? Que a día de hoy, cuando tenemos que hacer, cuando hacemos el cálculo, solo hay que hablar con el Instituto de Estadística de Andalucía. Lo podemos hacer por zonas, pero no vivienda a vivienda, porque no te dan el dato desagregado. Con lo cual, a la hora de estar habiendo actividad, por ejemplo, económica, pues no se puede saber dónde se tiene que invertir más para también mejorar esas infraestructuras. No se puede saber. En fin, que el tema de los indicadores es algo que a lo mejor se debería de estar trabajando desde ya. Bueno, ¿no? Has hecho una descripción de todo un proyecto de legislatura de la Secretaría General de Economía. Es que yo creo que has pasado por allí, has preguntado algo y te has venido con el tema estudiado, ¿no? Yo he llegado tarde porque estaba en una reunión de simplificación administrativa. No, la segunda de hoy, mañana tenemos 2. Yo creo que llevamos ya 20. Tenemos un programa un plan que ya se ha publicado y que tendrá traducción normativa dentro de poco, esperemos. Va a ser potente. Por lo tanto, te lo compro. Si te quieres venir y lo hacemos juntos. Evidentemente necesitamos crear un ecosistema. Tú lo llamas hábitat, yo lo llamo ecosistema. Has hablado del Golden Banana, creo, ¿no? Claro, en esas zonas es fácil tener zonas rurales que investigan, porque tú tienes en pueblos pequeños o en zonas con varios pueblos, tienes grandes empresas que pueden investigar. La innovación es muy difícil que arraigue. ¿Por qué? Pues porque innovan las grandes empresas. A pequeñas empresas de 5 trabajadores tú no le pidas que innove. Por lo tanto, tú necesitas tener grandes generadores de valor. Vuelvo otra vez a lo mismo que he dicho antes. Y para eso necesitas tener un ecosistema que genere esas empresas que además crezcan. Eso es complicado, muy complicado. Eso no se crea de la nada. El Golden Banana se lleva creando 700 años. Entonces... Pero la innovación no es solo eso. Innovación también es poner en áreas que tienen carencias cosas que no tienen. Eso también es innovación. Te cuento la segunda parte del proyecto de legislatura. Vamos también a facilitar la inversión, evidentemente, para ese tipo de acciones. Los proyectos estratégicos, que es una figura que tiene la Junta de Andalucía que no ha funcionado bien, pues a partir de ahora va a tener, bueno, están empezando a funcionar bien ahora,
hay una causalidad en la llegada de gente nueva y que empiecen a salir, pero sí lo que queremos es ampliarlo a proyectos sobre todo de economía circular. Por ejemplo, Andalucía es minera. Andalucía es minera, la gente lo desconoce, pero Andalucía es minera. Tenemos fajas importantísimas en el norte de la provincia de Sevilla y de Huelva, con tradicionales minas, pero hay empresas que quieren ir más allá. ¿Y a qué quieren ir? Economía circular, por ejemplo, o reutilización de los residuos, etcétera, ¿no? Todo eso está contemplado como proyectos que son de alto interés estratégico y casi todo va a zonas rurales. En ese sentido, también tenemos una gran intención de mejorar para facilitar estas cuestiones. También has mencionado, es que has hecho una larga exposición y tendría que haberlo apuntado, pero muy rápidamente. Lo último que recuerdo, has hablado de datos, de indicadores, ¿no? Bueno, aquí tienes a gente del IECA y te podrían contestar durante 1 hora y media, 2 horas, cuáles son los proyectos que tenemos. Trabajamos con ellos desde hace más de 15 años. Entonces por eso te traías tú ya la lección aprendida. Es decir, sabías que evidentemente nosotros, y es otra de las cuestiones precisamente, estamos participando junto con la consejería de este caballero, estamos participando en la elaboración de una ley de evaluación de políticas. Y en esa ley de evaluación de políticas no solamente queremos indicadores de los típicos, de decir, a ver, ¿cuánto empleo vamos a crear? No, lo que queremos es ir ya no al microdato, sino al big data, para poder evaluar políticas públicas. Por ejemplo, lo que has comentado puede ser un buen análisis, un típico análisis, ¿no? Todo eso se está proyectando y se quiere hacer. Es complicado, pero estamos intentando simplificar. Se ha hablado hoy, esta mañana, precisamente en una reunión con la Consejería de Fomento, de simplificación normativa que favorezca al medio rural, pequeños municipios, facilitar incluso la actividad urbanística en los pequeños municipios de menos bueno, se hablaba de 5.000, pero incluso menos habitantes. Todo eso se está evidentemente realizando. Y es lo que comentaba al principio, todo este tipo de políticas que se están intentando llevar a cabo y que se van a ordenar, entre comillas, en un plan estratégico para la economía andaluza en los próximos 7 años, además se les quiere dar ese toque territorial. Y para pensar que no es la misma política la que tenemos que hacer en un municipio del norte de Sevilla o de Córdoba que en una gran ciudad como puede ser Sevilla, Málaga, Córdoba o Jaén. Y eso está en la agenda. Yo creo que has hecho un repaso. Si recuerdas todos los que has comentado, que sepas que todo eso o se está haciendo o se va a hacer o bien en nuestra consejería o bien en otras consejerías en donde nosotros intentaremos ayudar al máximo posible. Sí, yo por ser muy breve también, porque creo que nos sobra tiempo. Vamos a ver, en relación al tema de las comarcas y el tema de los municipios, simplemente dar un dato. España es el país que más municipios tiene de Europa. Y cuando en otros países de Europa se estaban suprimiendo municipios, en España no se estaban suprimiendo. Y cuando en España se suprimieron 20, se dejaron de suprimir. Es decir, no tenemos esa cultura. Nuestra cultura va por la autonomía local, va por potenciar a los ayuntamientos, potenciar a los gobiernos locales, y sobre eso tenemos nosotros que trabajar con los instrumentos que, como bien dices, tenemos con el tema de comarcas y lo han intentado con el tema de mancomunidades, pero no ha dado lugar, vamos, no ha salido adelante. Y bueno, por contestar por allí, sí, estamos haciendo rondas por provincias, identificando lo que donde teóricamente puede haber un problema de despoblación o cualquier otro problema, porque también hay otra serie de circunstancias que nos estamos encontrando en la administración local. Estamos intentando identificarlo y realmente ver que la realidad concuerda con la teoría, porque tenemos estudios de hace muchísimos años que no se han actualizado. Entonces, claro, ponerte al día en Andalucía con 800 y pico entidades locales que hay, es complicado, pero lo estamos haciendo porque creemos que los ciudadanos lo merecen, ¿no? Y por el tema de simplificación, ya y por ir terminando, desde Administración Local estamos creando CEPAL, que es el Catálogo de Administración Electrónica. Entendemos que este año 2020 vamos a poder lanzar 600 trámites administrativos en ayuntamientos para cualquier ciudadano, empresa, autónomo, con lo cual también tendremos que una medida contra la despoblación, es decir, una persona que se encuentre en una zona alta o una zona que sea difícil acceder a su actividad o donde tiene el negocio, hoy en día vía internet, o cualquier trámite que tenga que hacer desde su propio cortijo, de su propia casa que tenga en una sierra, lo va a poder hacer ya a través de internet. Estamos haciendo mucho trabajo en esa visita con el tema de la fibra
y con el tema de telecomunicación, pero nos estamos encontrando que los ayuntamientos también lo estaban trabajando por su cuenta. Entonces, ahí, gracias a Dios, parece ser que no vamos a tener que incidir tanto, aunque también desde el área de transformación digital de economía también se está trabajando en todo el tema de Internet. Entonces, bueno, por ahí queremos simplificar todo lo que sea trámites burocráticos y papel cero. Es decir, es nuestra intención. Solo por apuntar, porque recogiendo la indicación, hay medidas que a lo mejor desde el Gobierno se podían incentivar influyendo de alguna manera en las empresas. Me refiero, por ejemplo, a los bancos. En la provincia de Granada, somos de Granada, la provincia de Granada además lo estamos sufriendo más que ninguna provincia de Andalucía. La población envejecida está perdiendo el acceso a las instituciones bancarias que se han ido cerrando por temas de economía de recursos, pero al mismo tiempo no le hemos ni hemos previsto el acceso a banda ancha con suficiente calidad para sostener los servicios bancarios electrónicos, ni tampoco hemos formado a las personas para su uso. Entonces nos vamos a encontrar que algo tan básico como es el acceso a tu propio dinero en las zonas rurales, pues va a ser casi un artículo de lujo, y es tremendo. Y a lo mejor se podría... La Diputación de Granada creo que tiene un proyecto que es tener que hacerlo con algunas entidades, creo que me parece con Bankia, ¿no? Que tiene cajeros rodantes, ¿no? Pero eso no es una solución, eso es una solución a muy corto plazo. Quiero decir que también son esos pequeños detalles de esas grandes necesidades que no se están cubriendo ni se ha previsto cubrir, y que a lo mejor la Administración pues podría darle un toque, en fin, ¿no? Incidir de alguna manera para que se tenga en cuenta que esos son servicios básicos. Es que la ley lo recoge, la ley dice coordinación y colaboración entre administraciones públicas, pero que la ley lo recoja no se quiere decir que se esté aplicando la ley en ese punto. Entonces, claro, de ahí donde vienen muchas carencias que nos estamos encontrando ahora. Por ejemplo, CEPAL, el catálogo de administración electrónica, si no se llega a sacar en este 2019, había que devolver 2,5 millones a fondos FEDER. Se iba al plazo, pero no se iba al plazo porque es que no diera tiempo a hacerlo, es que no se había comenzado prácticamente. Y no se tenía pendiente ni un cronograma, no había pendiente plazos de resolución, es que no había nada. Entonces, de pronto aparece allí y dice, ¿esto qué es? Entonces, claro, el tema de lo que estás comentando, el tema móvil, lo que yo he comentado antes también, es decir, muchas veces hay asistencia sanitaria, asistencia educativa, había entidades bancarias, pero se van. Es decir, los servicios estaban, pero hemos permitido que se vayan los servicios. Y ahora que vuelvan es más complicado. Pero si en una economía de mercado, si se van, que entiendo que se puedan ir, porque es una decisión de una, económica de una empresa, se puede entender, a lo mejor no se comparte, pero se puede entender, pero al mismo tiempo deberíamos de prever cómo lo sustituimos, porque si no, podemos hablar de mucho, de que si queremos ser competitivos, pero claro, si lo básico que es la conexión con tu cuenta de resultados es cero, pues ¿cómo vas a poder meterte en el mundo del comercio? Sí, bueno, por aclarar, porque entiendo que hay algunos principios, algunas premisas o incluso algunas opiniones que pueden dar lugar a alguna confusión. No, España no es el país de Europa, ni siquiera de los 27 Estados miembros, que tenga más municipios. Decía antes en la intervención que Francia tiene 36.000, Italia tiene 8.000, y con una diferencia fundamental, y es que su organización política, su forma de Estado, no es tan descentralizado como el nuestro, y esto también tiene su importancia. Pero bueno, es una cuestión simplemente de datos y de recordar un poquito el derecho comparado y el sistema comparado que nos rodea. Y en cuanto a la fusión de municipios, mira, yo os puedo contar la experiencia de la Federación Española. Bien sabemos que la Ley de Racionalización y de Sostenibilidad de la Administración Local, la ARSAL, fomentaba la fusión de municipios, pues eso, con un intento pues, de ser más eficaces, más eficientes, cosa que al final, sin que se produjera la fusión, hemos demostrado que lo somos. Las cuentas públicas nos avalan. Tenemos 37.000 millones de euros depositados en superávit que no podemos gastar, pero que esto ya es otra cuestión, como decía antes, para otra mesa. Como decía, la LARSAL preveía la fusión, fomentaba la fusión, y se ha producido un caso de fusión. Un caso de fusión de dos queridos municipios, no están en esta comunidad autónoma porque aquí habéis crecido en 7 más.
En 2015 teníamos 8.124 municipios y el censo de entidades locales de este año, 2019, son 8.131. Y buscando dónde han crecido, que tampoco es difícil, pues han sido precisamente aquí en Andalucía. Sobre todo por la zona, como conocéis, Córdoba, Granada, 7 municipios más. Bueno, voy a la fusión. Pues 2 queridísimos municipios del norte, yo soy asturiana, por eso me sitúo allí, y no son asturianos tampoco, decidieron fusionarse. Se someten a los parámetros de la LARSAL, a sus propias leyes sectoriales, que son, como sabéis, las propias de ordenación territorial de las comunidades autónomas, y se fusionan. Bueno, pues yo pasé un cierto apuro desde el punto de vista técnico, porque la ley prevé la fusión, pero no prevé la difusión, es decir, el separarse otra vez, y es que a los 6 meses estaban solicitando el deshacer aquella fusión. Quiero decir que no todas las soluciones legales son las soluciones de sentido común, eso en el ámbito jurídico estamos muy acostumbrados. Lo que sí tiene que haber es un cierto sentido político común y comunitario. Y la historia del municipalismo en España es la que es. No sé si es mejor, no sé si es peor, no sé si hay que cambiarla, si hay que volver a pensarla. Por supuesto, las diputaciones que tenemos ahí pendiente, una demanda de mejora democrática, de mejorar su sistema de elección, por supuesto que sí. No sé si nuestro sistema municipal es el que tenemos. No lo sé si es mejor, no lo sé si es peor, es el que tenemos. Ha sido eficaz, eficiente en muchas cosas, no lo ha sido en otras. Al fin y al cabo es la historia de las administraciones públicas, la gestión pública. Pero desde luego no son los municipios, os aseguro que no son los municipios con estos datos y bajo estas premisas los culpables de mayor ineficiencia política ni gestión pública, mucho menos de gestión presupuestaria. Hemos demostrado nuestra responsabilidad, como os decía, con las cuentas, con el ahorro que hemos generado. Con ese ahorro el Reino de España cuadra y converge en Europa cuando tiene que presentar sus test de sostenibilidad con los ahorros municipales, con los ahorros de los municipios. Y en cuanto a la ordenación municipal, yo defiendo que todas las instituciones que parten y que buscan y que alcanzan la representación democrática no deben ser susceptibles de ser sustituidas. Quien suprima instituciones democráticas suprime democracia. Otra cosa es que mejoremos su eficacia, su eficiencia y, por supuesto, su sostenibilidad. Eso ya es una cuestión de responsabilidad compartida entre todos. Pues sin más demora pasamos a la clausura, que correrá a cargo del director de la jornada, el profesor Luis Ayuso, y no sin antes agradecer al secretario general de Economía y al director general de la Administración Local y a la directora general de los Servicios Jurídicos y Coordinación del Territorio de la Federación Española de Municipios y Provincias su grata charla aquí en esta mesa. Muchas gracias.